Hoy vamos a hablar sobre un tema que se llama despertar, avivamiento y derramamiento. Vamos a ver estas tres definiciones que aparecen a lo largo de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Vemos, digamos, una idea de Dios acerca de cada uno de estos temas. Muchas veces en estudios que personas han hecho, a veces relacionan las mismas palabras como avivamiento y despertar como si fuera algo muy parecido, como sinónimos, o a veces dicen avivamiento y derramamiento. Pero vamos a ver hay algunas similitudes en los términos, pero también hay una idea que podemos expandir para tener un conocimiento un poco más amplio, ¿no? Entonces vamos a ver el primer punto y vamos a ver que comienza así: despertar, y Dios empieza a incrementar un poco más en la vida del creyente, de los hijos de Dios, su plan en nosotros. Es despertar, luego Dios trae avivamiento y luego un derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué es un despertar? En la Biblia se describe un despertar es cuando algo estaba muerto, recibe vida. A veces el despertar es cuando algo estaba muerto y resucita. Ya que Dios nunca creó la muerte, sino que la muerte es la consecuencia del pecado. Entonces el pecado puede producir muerte. El apóstol Pablo dijo que la paga del pecado es muerte. Pero como para Dios, dice que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Cuando Dios habla acerca de los hombres que creyeron por fe en Dios y murieron físicamente, para Dios estos hombres como Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, las personas que tuvieron fe en Dios y creyeron, para ellos están vivos en Dios. Su cuerpo murió físico, pero su alma está viva delante de Dios. Significa que están con vida, recibieron una vida de Dios. Pero cuando una persona no se convierte de sus malos caminos, de sus pecados, esa consecuencia de vivir en pecado va a producir no solamente la muerte física, sino también la muerte eterna. Entonces toda la profecía del Valle de los Huesos Secos se trata del pueblo de Dios que murió por causa del pecado y luego está recibiendo el soplo de avivamiento que viene del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver algunos pasajes del término despertar. En Juan 11, versículo 11 dice: dicho esto, les dijo, está hablando Jesús, nuestro amigo Lázaro duerme. Dice, mas voy para despertarle. Dijeron entonces los discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Cuando Jesús llega al cuarto día, ya después que Lázaro había muerto, vinieron las hermanas de Lázaro, Marta y María. Dice, Señor, si hubiera estado aquí, él hubiera sanado esta enfermedad. Jesús le dijo, si crees verás la gloria de Dios. Jesús también le dijo a ellas, dice, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, todo creyente que muere físicamente, pero ha creído en Dios, su cuerpo murió físicamente en su cuerpo, pero su alma y su espíritu tienen vida. Pero en la Biblia se habla, por eso que Jesús nunca habla de que una persona que ha tenido fe, nunca se habla como que esa persona murió, sino que dice que ellos duermen. Eso también la Biblia lo registra en el Antiguo Testamento cuando se habla acerca de David, del rey Salomón. Cuando ellos murieron físicamente, los cronistas de los reyes decían, dice, y David fue a dormir con sus padres. Entonces para Dios las personas que han creído y tienen fe en Dios tienen vida. Su cuerpo puede haber sido destruido, regresado al polvo, pero su alma y su espíritu tienen vida. Entonces, cuando Jesús se acerca, dice, Lázaro ha muerto. Pero dice, Jesús dice, yo soy la resurrección
y la vida. Entonces, ¿qué es un despertar? Un despertar va a traer vida de entre los muertos. Ese es el plan de Dios. Si usted tiene algún familiar o tu propia vida como creyente por causa de la maldad, porque la maldad nos aleja de Dios y la paga del pecado produce muerte. Significa que muchas veces el pecado, si una persona que es cristiana y ha cometido pecados, su cuerpo se empieza a secar. Así como David reconoció después de haber cometido su pecado, David dijo que sus huesos estaban secos, pero por causa del pecado. Entonces él estaba siendo afligido por causa de su propio pecado. Entonces él le dice a Dios: Dios, yo reconozco que he pecado, perdóname, ten misericordia de mí, dame un espíritu nuevo, recto dentro de mí. Entonces eso es lo que él estaba pidiendo. Él estaba pidiendo ¿qué? Vida de entre los muertos. O sea, la palabra vida y aviva o avivamiento es la misma palabra más o menos en hebreo, que se llama, para vida es la palabra chay, y para avivamiento o aviva o vivifícame es la palabra shayak. Shayak es la raíz de shay, que es la palabra vida en hebreo. Entonces dice Marcos 5:39, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaron de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomándola de la mano le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Entonces, cuando Jesús iba a resucitar a las personas, no las veía como muertas, sino como alguien que duerme. Entonces, hay resurrecciones físicas, pero también Dios quiere traer resurrecciones al alma y al espíritu de las personas que han caído bajo la paga del pecado. Entonces, en los últimos tiempos Dios quiere, porque dice Jesús, dice que en los últimos tiempos, dice que la maldad iba a aumentar, pero dice que también la gracia iba a ser mucho mayor que la maldad. Entonces vemos maldad por todos lados. Una persona que está cometiendo maldad conscientemente es una persona que está muerta en el pecado. Para que esa persona salga de ese estado de muerte por causa del pecado, por tener una vida de pecado, necesita un despertar. Entonces la primera etapa es un despertar. Despertar es una persona que estaba muerta, ya sea físicamente o en el alma o en el espíritu, y Dios la despierta. ¿A qué la despierta? A que reciba la vida de Dios. Entonces dice Esdras 1:1, dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces aquí también vemos que el rey Ciro, que era el rey de Persia, que también aparece en Isaías 45, Jehová dice acerca de Ciro, dice: Ciro mi ungido, el cual lo he puesto para desatar los lomos de los reyes, abrir puertas de cárceles, de prisiones, cerrojos de bronce, puertas de hierro, por causa de la unción. Dios hace cosas que a veces uno no entiende, porque el rey Ciro no era del pueblo de Israel, y las únicas personas a las cuales Dios ungía eran parte del pueblo de Israel. Pero también vemos que Dios envía al profeta Elías que ungiera a reyes. Entonces Dios también dice que ungió al rey de Persia. Este rey
reconoció que todo lo que él tenía era de parte de Dios. Pero dice aquí, y despertó Jehová el espíritu de Ciro. Entonces un despertar también va a traer un despertar al espíritu. Estos despertares están relacionados como a una cosa que Dios quiere hacer aquí en la tierra. Y puede ser que Dios utiliza a personas que usted dice, esta persona jamás ha ido a la iglesia. Puede ser hasta el jefe de tu trabajo, una persona importante, así como Cornelio, que era un hombre justo y ayunaba, pero jamás, no es una persona que ibas a ver en la iglesia normalmente o en el templo, pero eran personas que buscaban a Dios. Dios despierta este tipo de personas como hombres justos entre las naciones, unos hombres sadik, justos. Sadik es la palabra para justo en hebreo, y los despierta para una misión en específica. ¿Cuál era la misión? Que el pueblo de Israel regresara otra vez a su tierra, y número 2, que se le edificase casa en Jerusalén, o sea, un templo para Dios. Dice, edifique casa a Jehová, Dios de Israel, Él es Dios. Y fíjense, cuando Dios despierta a una persona, lo primero que va a hacer, le va a cambiar el lenguaje. Entonces cuando Ciro despierta, dice Esdras 1:3, dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, o sea de Israel, sea Dios con él, suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces cuando una persona despierta y recibe la vida de Dios, lo primero que vas a ver o escuchar o percibir es que Dios va a cambiar su forma de hablar. Va a hablar como una persona, como un hijo de Dios, y va a reconocer al Dios de los cielos. Entonces dice Efesios 5:14, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Entonces el despertar, ¿para quién es el despertar? Para aquellos que estaban muertos en pecado, y también para el mismo pueblo de Dios que estaba en pecado por causa de la maldad. El mismo pueblo cometió maldad, cayó en pecado, murió. Esa es la paga del pecado produce muerte. Esas personas, ese pueblo necesita un despertar. Algo que estaba muerto recibe la vida o la resurrección de Jesucristo. Entonces la primera etapa es un despertar. Luego Dios sigue incrementando su gloria, su poder en nuestras vidas, crecimiento espiritual, y luego Dios nos eleva en otra dimensión que se llama avivamiento. Entonces un avivamiento, que es avivamiento en palabras sencillas, es recibir la vida de Dios, es recibir la misma vida de Jesús en nuestras vidas. Por eso Jesús dijo que Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, de hecho, en el Antiguo Testamento, cuando estaba el tabernáculo de Moisés, eran como 3 etapas, y cada etapa tenía una puerta. Entonces a la puerta de los atrios le llamaban el camino. Para entrar al lugar santo o el velo que estaba ahí le llamaban el camino, la verdad. Y para entrar al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto y la gloria de Dios descendía, y el sumo sacerdote hablaba con Dios cara a cara, o Moisés hablaba cara a cara con Dios, esa etapa, pasar esa puerta, se llamaba la vida. Jesús está explicando que para conocer a Dios, entrar al lugar donde Dios habita, dice, tienen que hacerlo por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces recibir avivamiento está conectado con la palabra vida. Entonces una persona que ya pasó a despertar ahora entra en avivamiento. Un avivamiento puede ser individual o puede ser colectivo. Entonces hay personas que reciben avivamiento, un avivamiento personal, que la persona empieza a tener un anhelo y un deseo para conocer a Dios, y se mantienen en esa búsqueda. Son personas que, por ejemplo, me pasó algo a mí hace muchos años atrás.
Yo soy una persona que yo no leo libros, ni en escuela, ni en universidad, ni por hobby. No me gusta, o sea, no me gustaba leer libros, pero de repente hubo como algo que Dios, un fuego que Dios avivó en mi corazón. Y habían ciertos libros que de repente me empezaron a llamar la atención, como acerca de qué es la adoración a Dios, todo lo que eran libros de avivamiento, libros de oración, eh, libros de entender cómo Dios opera a través de los dones, cosas así. Yo me empecé a leer todos esos libros y yo compraba libros por todos lados. Iba a la librería, compraba libros, veía libros por ahí que salía, yo me compraba y yo me leía todos esos libros. Empecé a leer tantos libros de eso. Yo no sé cuántos tengo libros ahorita, pero tengo muchísimos libros. Llegó un tiempo donde yo leía un libro cada semana yo me leía un libro entero. Significa, hubo un año de esos que fue la vez que leí más libros. Yo me leí 42 libros en un año. De libros de varias páginas. Entonces, eso fue algo que Dios avivó en mi corazón. Era como que era tener hambre. Yo leía los libros, después me iba a orar. Yo hacía vigilias en la iglesia, me iba solo. Nadie me decía, Abraham, ve y haz vigilia. No, yo empecé a tener como que algo se me avivó, el fuego del Espíritu Santo. Dios avivó eso en mí. O sea, es como que yo pasé de despertar a tener avivamiento. Y Dios empezó a ponerme como hambre y sed por ciertas cosas. Y había otras cosas que yo dejaba. Entonces, fue un avivamiento personal. Empecé a estudiar más, empecé a leer la Biblia más, empecé a pasar a orar más, pasé más tiempo para conocer a Dios. O sea, Dios avivó algo en mí. O sea, recibí la misma vida de Dios. Toda persona que recibe la vida de Dios va a buscar las cosas que traen la vida de Dios. Eso es avivamiento. Entonces, todos los avivamientos en la Biblia han surgido de acuerdo al pacto que Dios tenía con esos hombres de Dios. Cada avivamiento tenía sus formas, sus señales, manifestaciones de Dios. Por ejemplo, Abraham experimentó avivamiento según el pacto de Abraham. Israel experimentó avivamiento según el pacto mosaico, el pacto que Dios hizo con Moisés y el pueblo de Israel. David experimentó otro tipo de avivamiento según el pacto de David, pero en Hechos 2, hasta el día de hoy podemos ver el avivamiento más largo de toda la historia, ya que la iglesia ha operado desde el nuevo pacto, donde el Espíritu Santo vino a habitar dentro de nuestros corazones, y también el Espíritu Santo se iba a manifestar externamente, visiblemente, con la gloria del nuevo pacto y con poder para hacer sanidades, milagros, señales, maravillas, prodigios, transformación, arpazo. Arpazo es cuando decimos el arrebatamiento, otra persona dice el rapto, pero arpazo es la palabra cuando Dios toma a la iglesia y la lleva al cielo, que es el levantamiento de la iglesia al cielo para estar con Jesucristo. Y esto es parte del mensaje Maranata y parte del nuevo pacto. Por ejemplo, en la Biblia hay 7 pactos generales: el pacto edénico, el pacto adánico, el pacto de Noé, el pacto de Abraham, el pacto mosaico que Dios hizo con Moisés y el pueblo de Israel, el pacto de David y el nuevo pacto hecho por Jesucristo. Cada pacto, cada hombre experimentó algo diferente de parte de Dios en cada pacto. Significa que todos los avivamientos van relacionados al pacto que está operando en ese momento. Por ejemplo, en los tiempos de Moisés, Dios le dijo: Moisés, sube al monte, te voy a mostrar el diseño del cielo y luego tráelo aquí a la tierra, que era hacer el tabernáculo. Pero cuando se hacen los periodos del tabernáculo, eran más o menos 2 periodos. Uno desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana, serán 3 horas. Y luego en la tarde había otro segundo periodo que era más o menos entre 12 a 3 o de 3 a 6 de la tarde. En esos 2 periodos, un periodo en el día y un periodo en la tarde, Dios le dijo:
que el fuego se mantuviera ahí. O sea, que todos los días había que echarle leña al fuego. O sea, había que avivar. Significa que a veces tenemos que poner, Dios siempre quiere avivarnos, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte en poner ¿qué? Leña. O sea, Dios quiere que pongamos también nuestra parte en buscar a Dios, tener un tiempo separado para buscar a Dios, apartarnos de ciertas cosas, no necesariamente malas, pero sí cosas que Dios dice, necesito este tiempo contigo. Entonces, pero habían que dos periodos, uno en la mañana y uno en la tarde, donde se hacían sacrificios delante de Dios. Ese era el avivamiento que Moisés estaba experimentando. La gloria descendía sobre el arca del pacto, o a veces Dios tenía encuentros con Moisés en la montaña. Dios hablaba cara a cara con Moisés. Cuando David llega a ser rey, David operó en otro pacto, que fue el pacto que Dios hizo con David. Pero David cambió las estrategias y los diseños. Ahora, en vez de hacer un sacrificio en la mañana y uno en la tarde de animales, David movió el lugar, los atrios, el lugar santo, y solamente dejó el lugar santísimo sin velo, o sea, con el arca expuesta, porque David que estaba viendo la gracia que iba a venir en el futuro. Y Dios le dijo: David, ahora quiero, mientras el lugar atrio y el lugar santo estaban en Gabaón, en el monte de Gabaón, en Sión, que era el lugar, la ciudad de David, estaba los atrios, que es donde estaba el arca del pacto. Y dice que David empezó a tener un avivamiento de alabanza y adoración e intercesión 24/7, o sea, 24 horas, 7 días a la semana, los 365 días, por muchos años, años y años. Ya que el reinado de David fue más de 40 años. O sea, David procuró traer el arca del pacto, que era el símbolo del trono de Dios. Procuró buscar a Dios, trajo los diseños de Dios al tiempo necesario de David para lo que Israel necesitaba. Y dice que Israel experimentó avivamiento. Una de las señales de ese avivamiento fue que los enemigos no podían derrotarlo. Entonces el avivamiento va a traer recursos a la vida del creyente que no se puede lograr de manera normal. Entonces, en un avivamiento puede haber avivamiento personal, como les expliqué antes. También puede haber avivamiento colectivo, que las personas empiezan a tener hambre y sed por la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la palabra? Vamos a ver esta palabra desde la raíz en hebreo para ver qué significa. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y Dios sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces Jehová forma al hombre del polvo, y ¿qué hace Dios? Dios sopla al Espíritu Santo dentro del mismo hombre. Esa palabra aliento de vida, esa palabra vida, en hebreo es la palabra Chai, o a veces se escribe Hay, Chai o Hay. Esa es la palabra para decir vida. Y después dice: y el hombre fue un ser viviente, o sea, recibió alma. Entonces Juan 20:22, lo que sucedió en el Antiguo Testamento, ahora Dios lo hace en el Nuevo Testamento. Dice: y habiendo dicho esto, dice Jesús, dice: y sopló Jesús y les dijo a los discípulos: reciban al Espíritu Santo. Ahí que recibieron los discípulos vida, la misma vida de Dios. Pero para que ellos recibieran vida, primero tenía que venir la cruz, el derramamiento de sangre, un sacrificio. Y después de eso los discípulos recibieron ¿qué? Jesús sopló y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Habacuc 3:2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Esa palabra aviva ahora es la raíz de la palabra vida. Aviva es la palabra en hebreo shayak, que es la raíz de vida. Entonces, cuando decimos avivamiento,
estamos también diciendo vida. ¿Qué es un avivamiento? Que las personas que estaban muertas reciben un despertar y ahora reciben la vida de Dios. ¿Qué es recibir la vida de Dios? Es que Dios sople y recibamos al Espíritu Santo. Eso es lo que trae avivamiento. ¿Qué va a traer avivamiento? Dice, en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Un avivamiento, ¿qué va a ser? La demostración de la misericordia de Dios. Dios quita su ira y ahora el pueblo de Dios recibe misericordia. Dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán, Selah. Su gloria cubrió los cielos, la tierra se llena de alabanza y el resplandor fue como una luz. Rayos brillantes salían de sus manos y ahí estaba escondido su poder. Cuando hay avivamiento, entonces ustedes van a ver las señales externas que acompañan al avivamiento. Va a estar el amor de Dios. Dios va a cubrir ese lugar de su gloria, los cielos se cubren de su gloria, la tierra se empieza a llenar de alabanza. El resplandor de la luz de Dios va a estar sobre ese lugar, sobre ese grupo de personas que han recibido avivamiento. Dice, rayos brillantes de las manos de Dios vienen sobre el pueblo y va a haber manifestación del poder de Dios con señales, prodigios, maravillas y milagros. Un avivamiento es para avivar el fuego. Dice Lucas 24:27, y comenzando desde Moisés, entonces Jesús estaba en el camino de Emaús, iban dos discípulos, y los discípulos no podían reconocer al Jesús resucitado físicamente, no lo reconocían. Y dice que Jesús caminando, dice, empezó a explicarles desde Moisés hasta los profetas, hasta Malaquías, hasta el último libro del Antiguo Testamento. Dice, les declaraba en todas las escrituras lo que de él, o sea, lo que decían acerca de Jesús, del Hijo de Dios en la Biblia. Dice, llegaron a la aldea donde iban, él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Y le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Entonces, ¿qué hizo Jesús para traer avivamiento personal en la vida de sus discípulos que algunos de ellos estaban tristes, decepcionados porque Jesús había muerto, no lo habían visto? Algunos la fe le empezó a faltar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Dice que Jesús entra a la casa, se sentaron en la mesa, dice, tomó el pan, lo bendijo y lo partió. ¿Qué es eso? ¿Qué es sentarse a la mesa y comer pan? La cena del Señor. Entonces, lo que hizo Jesús con los discípulos, agarró el pan y se los dio a los discípulos. Significa que, ¿qué cosas traen avivamiento a la vida del creyente? Participar de la cena del Señor. Porque en la cena del Señor nos unimos otra vez al cuerpo de Cristo. Nos unimos a Jesús y al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cuando una persona dice, yo no quiero ir a la iglesia, yo me quedo en mi casa, yo hago mi reunión, eso no es ser parte del cuerpo de Cristo. Estás alejado del cuerpo de Cristo. Porque para tomar la cena del Señor tienes que hacerlo con Jesús, en memoria de Jesús, y con el cuerpo de Cristo, que representa el pan. Su cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Por eso que el avivamiento comienza personal, pero siempre va a traer una unidad al cuerpo de Cristo, a la iglesia. ¿Qué más trae avivamiento? Va a traer que los ojos empiezan a abrir, van a reconocer a Jesús. Entonces, dice que Jesús les explicaba desde Génesis hasta Malaquías. ¿Qué otra cosa trae avivamiento? No solamente es leer la Biblia, sino que la escritura se te abra. O sea, abra los ojos de tu entendimiento espiritual. Porque muchas personas leen la Biblia, pero no todos creen. Entonces, que Dios abra tus ojos espirituales mientras lees la Biblia. Por eso que a veces yo hace muchos años
Yo oraba Efesios, la oración de Pablo dice: Señor, alumbra los ojos de nuestro conocimiento, que tengamos, dice, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento en Jesucristo. Dice, alumbra nuestros ojos. Significa que a veces la gente lee la Biblia, pero no ve a Dios en la Biblia. Y lo lee como algo mental, pero no hay un cambio en su corazón y en su alma. ¿Qué otra cosa va a traer el avivamiento? Los corazones van a empezar a arder por Jesús. No por algo, sino por alguien. Por Jesús. La gente va a tener, su corazón va a empezar a arder. Eso es avivamiento. Dice, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras. Eso es lo que va a producir avivamiento. Un fuego en tu corazón por buscar más a Dios. Ezequiel 37:9. Y me dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. O sea, reciben la vida de Dios. Chayac, avivamiento. Aviva, vivifícame. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, y fueron un gran ejército, grande en extremo. ¿Qué va a traer el avivamiento? ¿Cuál es una de las oraciones para traer avivamiento? Es esta. Espíritu Santo, ven y sopla de los cuatro vientos. El tema de los vientos en la Biblia también es muy amplio. Tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Dios explica diferentes cualidades de los vientos en la Biblia. Dios explica que hay vientos del norte para algo específico que Dios hace. Cuando Dios dice soplo viento del norte, Dios va a hacer algo. Cuando Dios dice soplo viento del sur, va a pasar algo. Viento del oeste, viento del occidente y viento del oriente hacen cosas diferentes. Cuando Dios le dice a Moisés que abra el mar rojo, dice que sopló un viento que vino de una dirección. Si no mal recuerdo, creo que fue del oriente al occidente, o viceversa, o del occidente al oriente. Ese viento que vino de esa dirección era para abrir el mar. No dice que Dios envió el viento del norte o el del sur para abrir el mar, sino que el viento del oriente abrió el mar. O era el viento del occidente, abrió el mar. Entonces, cuando Dios nos está diciendo de los cuatro vientos, es que Dios va a traer diferentes cualidades del viento, donde el Espíritu Santo se va a mover para traer avivamiento. Ya que hay personas en el norte, hay personas en el sur, este y oeste. Dios quiere que todo ese grupo reciba la vida que viene por el Espíritu Santo. ¿Cuál va a ser el resultado? La oración de Ezequiel 37, Espíritu Santo de los cuatro vientos. ¿Cuál va a ser el resultado cuando oremos esto? Que ese pueblo de Dios se va a levantar, van a estar en pie y se van a volver un gran ejército en extremo. Entonces Ezequiel 47:9 dice que también recibe avivamiento el alma. El alma recibe avivamiento. Salmo 119 dice vivifícame. Entonces la misma palabra para aviva tu obra en los medios, aviva tu obra en medio de los tiempos, o estos huesos vivirán, es la misma palabra para lo que a veces nosotros definimos como avivamiento, que viene que la palabra más principal, porque esta es como la raíz, la palabra principal es vida. O sea, de la palabra vida sale la palabra aviva, sale la palabra vivifícame, sale la palabra avivamiento. Dice Ezequiel 47:9, dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrara en estos dos ríos, vivirá. Habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río, y junto a él estarán los pescadores desde Engadí hasta Englaim, será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Entonces, en un avivamiento, ¿qué también recibe vida? El alma de la persona. Recuérdense que nosotros somos, Dios nos creó tripartitos. Significa que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Las tres en una sola cosa. Significa que no nos podemos separar.
el espíritu, el alma y el cuerpo están unidas en una sola. Entonces, cuando Dios quiere traer avivamiento, lo va a hacer a nuestro cuerpo, lo va a hacer en nuestra alma y lo va a hacer en nuestras vidas. ¿Cuál es el recurso que Dios utiliza aquí en Ezequiel 47? Que dice que desde el trono de Dios, que también aparece en Apocalipsis 22, dice, en el trono de Dios y del Cordero, del trono de Dios sale un río, y al lado de ese río hay árboles, dice, y esos árboles son para la sanidad de las naciones. Entonces, las personas que coman de ese fruto que está al lado de ese río de Dios van a recibir sanidad. ¿Cuál es esa sanidad? Sanidad física. Dios quiere sanar a las personas. Eso significa que cuando hay un avivamiento, hay sanidad física. Cuando hay un avivamiento, también el alma de la persona se vivifica, o sea, recibe avivamiento. Y la persona empieza a tener un anhelo para buscar a Dios. Y cuando hay avivamiento, viene el río de Dios. Este río sana el mar muerto. Aquí dice mar grande, pero es como el mar muerto, que está todo salado, está lleno de sal. No hay peces en ese lugar. Pero cuando el río del trono de Dios viene, las aguas son sanadas y dice que empiezan a haber peces. Pero esto habla sobre la multiplicación de almas. Un avivamiento va a traer multiplicación de almas. Entonces vemos que Dios comienza con un despertar. El despertar es para todo lo que estaba muerto. Ya sea que esa persona conoció a Dios, pero cometió tantos pecados que esos pecados los alejaron de Dios, así como el hijo pródigo. Esa persona necesita un despertar, que la persona que estaba muerta recibe, despierta, recibe la vida de Dios. El avivamiento puede ser personal o colectivo. Ya les dije varias cualidades de un avivamiento. Pero viene algo mucho mayor, que es derramamiento. Ya que el derramamiento es global. Si el avivamiento era personal o colectivo, un grupo de personas, el derramamiento es mucho más grande porque es global. Dice, un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Dios quiere derramar sobre la tierra? Al Espíritu Santo, globalmente. Por eso que dice Isaías 6:3, dice, toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, así como las aguas cubren la mar. ¿Qué dice? Toda la tierra será llena de su gloria. Entonces, el derramamiento es para los que están avivados, para aquellos que son llenados de la plenitud del Espíritu Santo con el hablar en lenguas de fuego de poder. Entonces, el derramamiento va a traer otro tipo de señales. ¿Cuáles son las señales que va a traer el derramamiento del Espíritu Santo? La plenitud de Dios, la llenura del Espíritu Santo con el bautismo del Espíritu Santo en hablar en lenguas y el poder de Dios en la vida del creyente para ser testigos en las naciones. O sea que el derramamiento es un poquito más, es más global, es más fuerte, pero también nos lleva a ser enviados. En Hechos 2, los discípulos no oraron por avivamiento tal cual, o sea, no usaron esa palabra porque ya Jesús había soplado vida en ellos. Jesús sopló vida en ellos y sopló el Espíritu Santo. En Hechos 2, ¿qué fue lo que recibieron? Recibieron otro incremento de parte de Dios. ¿Qué fue lo que recibieron en Hechos 2 y en Hechos 4? Recibieron el derramamiento del Espíritu Santo profetizado en Joel 2. Entonces el derramamiento es como que trae, cuando Dios se derrama sobre su iglesia, es como el paquete completo. El derramamiento va a traer todo lo que les mencioné antes. Va a traer el despertar, va a traer avivamiento y derramamiento. O sea, el derramamiento es como el paquete completo, trae todo al mismo tiempo. Imagínense que usted tiene 1000 hectáreas, para darle un ejemplo así, o por ejemplo la región de aquí de Panamá Oeste, o una provincia.
Y les doy dos opciones. ¿Cuál sería la forma más fácil? Imagínense que todo está lleno de cultivos, hay semillas. ¿Cuál sería la forma más fácil de regar la tierra? Imagínense que hay 1000 hectáreas, 3000 hectáreas, 10.000 hectáreas. Que usted utilice una manguera y riegue poco a poco, paso a paso, la tierra. O que haya ríos y los ríos van llenando espacios en la tierra, van regando la tierra, o que llueva. Entonces la respuesta es, la forma más fácil de regar la tierra es la lluvia. Y les voy a decir dónde aparece ese pasaje. En Génesis 2 dice que antes de Dios crear al hombre, dice que Génesis 2:5 dice: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la tierra, toda la faz de la tierra. Entonces en Génesis 2, Dios nos dice cuál es la mejor forma de regar toda la tierra. Antes que el hombre fuera creado, había un vapor. Pero dice Dios explica que Dios no hacía llover sobre la tierra porque no había hombre que trabajara la tierra. O sea, Adán no había sido creado. Pero cuando dice que no había hombre, se refiere a que cuando Dios quiere traer un derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre toda la tierra, es como una lluvia que Dios va a traer del cielo, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Ese es el derramamiento del Espíritu Santo. La primera lluvia y la lluvia tardía. Estas lluvias eran para que lo que había sido sembrado en la tierra, todo floreara y se fructificara, o sea, que hubiera fruto en abundancia. Por eso se necesitaba la lluvia. Entonces Dios explica que la mejor forma de regar la tierra es con la lluvia. Y la lluvia está representando aquí al Espíritu Santo. O sea, que la mejor forma de regar la tierra es el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Una mayor transformación sobre la tierra, sobre la sociedad, sobre las ciudades, ya sea que viven en el campo, en la ciudad. La mejor forma es traer el derramamiento del Espíritu Santo, o sea, orar para que Dios derrame su Espíritu Santo sobre nosotros. Pero dice Génesis 2 que la condición por la cual Dios trae lluvia es que tiene que haber un hombre en la tierra que labre la tierra. ¿Qué es labrar la tierra? Es la intercesión. Significa que hay una preparación, hay un antes que venga el derramamiento. Significa que si una persona que para que haya derramamiento, tiene que haber un intercesor en la tierra, un hombre haciendo vallado hasta que Dios derrame su Espíritu Santo. En una oración persistente. Así como Elías oró: Señor, oro ahora para que la lluvia venga. Y dice que no veía nada y le dijo al siervo: ve y sube 7 veces en el monte Carmelo. Dice que a la 7ª vez el siervo de Elías vio una nube como del tamaño de la palma de su mano. Y esa nube que trajo, la lluvia de Dios. Bueno, ahí se ven los pasos. Unos versículos antes dice que Elías oró por el fuego de Dios y la gente dijo: Jehová es Dios, y empezaron a adorar a Dios. Ese fuego es como el avivamiento, pero viene una etapa un poquito más, es como más amplia, que es recibir el derramamiento del Espíritu Santo, que es la lluvia, porque cuando vino la lluvia en Israel, regó toda la tierra. Después de años de sequía, la tierra vino otra vez. ¿Qué causó la sequía? La maldad, la brujería, la hechicería. Eso había secado literalmente, espiritualmente, almáticamente y físicamente a Israel y a las personas. Entonces, ¿qué tipo de intercesión es la que Dios va a traer para el derramamiento del Espíritu Santo? Así como Elías oró. Elías oró persistentemente hasta que vino otra vez la lluvia. Es una oración persistente hasta que Dios derrame su Espíritu Santo. Bien, eso es el derramamiento. Entonces Joel 2:28 dice: y después te derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces en el derramamiento del Espíritu Santo es más amplio.
Dios amplía su gloria, su amor, su poder sobre más personas. Dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, en un derramamiento, Dios va a derramarse sobre toda carne. ¿Qué van a ver? Que sus hijos y sus hijas van a empezar a profetizar. Los ancianos van a tener sueños, soñarán sueños, y los jóvenes tendrán visiones. La palabra sueño y visión en la Biblia siempre se describe, son como medios que Dios utiliza para traducir su voz en ideas y conceptos para que las personas entiendan, así como José tenía sueños, o también José interpretaba sueños. Eso es lo que trae el derramamiento del Espíritu Santo. Dice, y los siervos y sobre las siervas, o sea, sobre aquellos que van a predicar el Evangelio, los que van a ser testigos de las naciones, necesitan el derramamiento del Espíritu Santo de Dios, así como los apóstoles necesitaron eso. Entonces, derramamiento, ¿qué significa? To pour out, o sea, es como algo se derrama, o sea, es como un vaso que se llena y se derrama. Pero también aquí hay otra definición que significa to pour out oneself. Una persona que derrama su vida por otros. Si no me equivoco, en Isaías 53, cuando habla acerca del siervo sufriente, dice, porque él derramó su vida por ellos. O sea, que Jesús realmente no fue un concepto así, sino que dio su sangre, literalmente, derramó todo quien era, para que tú y yo pudiéramos recibir la vida del Espíritu Santo. En el hebreo pictográfico, derramamiento o derramaré significa la boca y las palabras de fuego de Dios que vienen sobre los hijos como coronas. Esto es exactamente lo que sucedió en Hechos 2. Dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada una sobre ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y después Pedro empieza a explicar que esta llenura del Espíritu Santo es el derramamiento del Espíritu Santo profetizado en Joel. O sea, ¿qué es un derramamiento? Es la llenura del Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente con poder y evidencias del hablar en lenguas. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto, sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán. Significa que lo que se había profetizado en Joel 2 ahora empezó a ocurrir en Hechos 2, de Hechos 2 hasta nuestros días. Hechos 4:29, y ahora, Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, o sea, ¿qué va a traer el derramamiento del Espíritu Santo? Dice, el lugar donde estaban congregados tembló. O sea, hay señales internas de la llenura y también hay señales físicas externas del mover del Espíritu Santo en un lugar. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. Entonces, un derramamiento va a traer la llenura de la plenitud del Espíritu Santo con el hablar en lenguas, porque esta es la oración de los apóstoles. ¿Cuál es la oración de los apóstoles? Orar con entendimiento y orar en lenguas. O sea que para recibir más del derramamiento del Espíritu Santo hay que hablar más en lenguas, recibir más la llenura del Espíritu Santo. Dice, padres e hijos espirituales o físicos, el derramamiento del Espíritu Santo va a traer unidad entre padres e hijos. Porque en Joel, el derramamiento del Espíritu Santo va a traer unidad entre los padres y los hijos y los padres. Porque en Malaquías 4:5 dice, he aquí yo envío al profeta Elías. O sea, el profeta Elías es el que ora por el derramamiento del Espíritu Santo y ora por la unidad
entre padres e hijos, hijo a padres. Dice, antes que venga el día de Jehová grande y temible, o sea, está hablando de la gran tribulación. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Porque cuando Dios quiere traer un derramamiento del Espíritu Santo en una generación, lo va a hacer sobre ancianos, lo va a hacer sobre los hombres, las mujeres, sobre los jóvenes, sobre los niños, los hijos. Significa que el derramamiento del Espíritu Santo es algo que toca a toda la generación de esa generación. O sea, es como que si Dios tocara a toda la familia. Los ancianos, los jóvenes, los niños, los hombres, las mujeres, todos los toca al mismo tiempo. Por eso que le estoy diciendo que un derramamiento del Espíritu Santo es global. Entonces, en 1904, en 1906, a lo que algunos llaman el avivamiento de Gales y el avivamiento de Azusa, yo lo describo más, era avivamiento, porque recibieron la vida de Dios. Los que no conocían a Dios se arrepintieron de su maldad y de sus pecados y recibieron la vida de Dios. Los que conocían a Dios y se habían alejado, regresaron a Dios, pero también recibieron derramamiento del Espíritu Santo. Y les voy a decir por qué. Porque Evans Roberts y William Seymour, estamos hablando 121 años. Evans Roberts en Gales y William Seymour en Estados Unidos, California, Azusa. Ellos oraron ya habían sido avivados, pero oraron por la evidencia y el bautismo del Espíritu Santo, que eso está relacionado al derramamiento del Espíritu Santo. Entonces en Gales recibieron el bautismo, empezaron a hablar en otras lenguas, y William Seymour estaba en Estados Unidos y él empezó a escribir cartas a Evan Roberts hasta Gales, de Estados Unidos hasta Gales. No estamos hablando que ellos se llamaban ni habían, como ahora tenemos en nuestros tiempos modernos, las redes o WhatsApp o medios para escribirse y te llega el mensaje de una vez. No. Ellos se escribían cartas y cartas y les llegaban, no sé, un mes, 2 meses para leer las cartas. Y William les preguntaba, Evans, ¿cómo ustedes fueron llenos del Espíritu Santo? O sea, hace más de 100 años, 120 años, en ese tiempo la iglesia no sabía si el bautismo o la evidencia del Espíritu Santo podía suceder otra vez como sucedió en Hechos 2. Entonces ellos estaban orando para recibir eso. En nuestros tiempos es normal. Es lo que le estoy explicando. O sea, la revelación de ellos en ese tiempo ¿es posible que Dios nos bautice con su Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas? Pero en nuestros tiempos, o sea, 100 años después, 120 años después, para la mayoría de las iglesias en las naciones de la tierra, la mayoría, el entendimiento de orar en lenguas es bastante normal. Pero hace más de 100 años, ellos no sabían si eso era posible, como sucedió en Hechos 2. Pero cuando eso ocurrió en Gales y en Azusa, California, hubo un avivamiento, hubo un despertar de Dios, hubo un derramamiento del Espíritu Santo de Dios que no solamente tocó a personas individuales, tocó a iglesias, tocó a la misma sociedad. Personas que no conocían a Dios, conocieron a Dios. Y de Azusa salieron en 1914-13, o sea, unos 10 años después, la mayoría de los concilios actuales, como Asambleas de Dios, Cuadrangular, estos concilios que son ahorita muy grandes, la mayoría de estos concilios nacieron del avivamiento y del derramamiento que Dios hizo en Azusa. Porque los primeros hombres, porque ellos no estaban pensando en hacer un concilio, sino que ellos fueron a esos lugares porque cuando se corrió la noticia, todo el mundo fue para allá. Fueron a Gales o fueron a Azusa y querían ver, palpar, qué es lo que Dios está haciendo en este lugar. Y
probaron lo que Dios estaba haciendo. Dice que la gloria de Dios era tan pesada, el fuego de Dios era tan fuerte, que dice que los bomberos venían donde estaba William Seymour, que era así como un edificio que parecía un establo, y los bomberos venían porque dice que los habían llamado, porque dice que este lugar se estaba incendiando con fuego, y cuando llegaron no había ningún fuego de destrucción, sino que el mismo fuego del Espíritu Santo estaba siendo visto visiblemente. La gloria de Dios, dice que la nube entraba como una nube a ese lugar, y dice que las personas que tenían cánceres, y dice que a veces ni siquiera oraban por las personas, nada más por entrar a la atmósfera llena del derramamiento del Espíritu Santo. Dice que las personas, por entrar a ese lugar donde estaba la gloria de Dios, donde estaba el derramamiento del Espíritu Santo, dice que las personas que tenían cánceres, tumores, dice que los tumores se caían así al piso. ¡Pum! Nadie oraba por ellos, simplemente entraban en esa atmósfera continua de oración y oración y oración en lenguas, porque ellos se quedaban horas y horas y horas ahí. Esos son los resultados del derramamiento del Espíritu Santo. Y esa debe ser nuestro deseo. Ese es el deseo de Dios. Esa es la voluntad del Padre aquí en la tierra. Él quiere derramar su Espíritu Santo. Dios quiere traer despertar. Dios quiere traer avivamiento, pero también quiere traer derramamiento de su Espíritu Santo con poder, con la llenura del Espíritu Santo, con el hablar en lenguas, que el poder de Dios descienda, así como sucedió en el Éxodo. Dice una columna de fuego, una columna de nube. Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Ese es el plan de Dios. Así que si esta palabra te ha despertado, te ha avivado, te ha traído derramamiento a tu corazón, ora conmigo. Señor Jesús, Padre, te pido ahora que tú derrames, Señor, tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor. Derrama la primera lluvia, derrama la lluvia postrera sobre la tierra, sobre nuestras vidas, sobre la iglesia gloriosa, sobre toda carne, sobre tus hijos, sobre tus hijas, sobre tus siervos, sobre tus siervas. En el nombre de Jesús, Padre, derrama tu Espíritu Santo, Señor, sobre toda carne, Señor. Desciende, Señor, con mayor gloria y con mayor poder. Y que venga, Señor, a habitar al lugar de tu reposo. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder, Señor. Ven a habitar en medio de tu pueblo, Señor. Así como dice Juan 1:14. Dice que Jesús vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. En el nombre de Jesús, Padre, declaramos, Señor, y decretamos, Señor, que todo lo que estaba muerto, Señor, sea despertado en el nombre de Jesús. Reciba la vida de Dios. Todo lo que estaban muertos, reciban la vida de Jesucristo. Reciban avivamiento en sus cuerpos, avivamiento en su alma, avivamiento en su espíritu, y que Dios derrame su espíritu sobre nosotros y que toda la tierra se llene de su gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones a todos y saludos.